ya sea como secretarios, como subrogantes, como defensores, como fiscales. Lo más importante es la capacidad, pero cuando no se tiene tanta capacidad, porque no todos nacemos con mucha capacidad, tenemos que hablar de la competencia, y tenemos que hablar de la capacitación. Si nosotros podemos hacer confluir, aunque sea en un porcentaje bajo de cada una de estas cosas, no tenemos tanta capacidad, pero somos competentes porque somos responsables, nos ocupamos, nos preocupamos, nos capacitamos porque entendemos que la falta de capacidad innata, esta inteligencia que ven, no todos nacemos con todo el frasco lleno de agua, algunos tienen un poquito así, otros, bueno, todos sabemos cuáles son nuestros límites, no en función de la medida que nos dan los demás, sino en la función de nuestro propio rendimiento. Yo puedo ir a trabajar y decir, bueno, este es un trabajo administrativo que haga todo el secretario, o ponerme a la cabeza del lugar en donde estoy y decirle al secretario quiero que hagas esto, esto y esto, por esto, por esto y por esto. Yo puedo darle una respuesta a la persona que trabaja conmigo de cómo se hace y por qué, o decirle hacerlo así porque siempre se hizo así, y de preocuparme. Digamos que la capacidad con la que yo vengo debe completarse, y si yo soy sumamente inteligente pero no leo la causa, no me siento en el juicio porque lo pierdo. Entonces, todo tiene que ver con cómo uno va agregando a su propia formación, esto es, a la propia imagen, al propio rol, desde la capacidad, la competencia y la capacitación. Esto hace a cada uno individualmente. Entonces, no vamos a cambiar el sistema desde un ámbito de formación en donde vamos a hablar de recursos, de litigación, de garantías constitucionales. No vamos a cambiarlo desde el saber o conocer en profundidad cuál es el sistema adversarial. Pero les voy a contar algo que nos va a servir un poco para otras jornadas. Cuando yo empecé a estudiar litigación, ahora estoy casi dedicada a eso, a estudiar eso. La primera vez que me encuentro en un ámbito en donde esto se discutía, yo hacía muchos años ya que era defensor oficial y hacía juicios orales. Una vergüenza. Porque me preguntaron por qué iba. ¿Qué iba a aprender si hacía tanto que hacía juicios orales? Y mi respuesta era la razón por la que iba, era vengo a saber si lo hago bien. Porque a mí nadie me dijo cómo era ese bien. Nadie me explicó cómo se hacía. Lo empecé a hacer. Un día dijeron, esto pasa de ser un procedimiento escrito, en donde nosotros agarrábamos los libros y copiábamos la jurisprudencia, la doctrina, escribíamos bárbaro, el que había leído un poco de literatura tenía una redacción espectacular, a sentarnos en un juicio y a enfrentarnos con un testigo que cuando queríamos que dijera así decía no, y cuando creíamos que ya no iba a decir más nada decía, y me acuerdo que, y se acababa el juicio para nosotros. Y lo hacíamos porque lo habíamos copiado de las películas que habíamos visto. Entonces empezamos a ensayar objeción, y primero nos miraban y se reían, y ahora decimos objeción y nos explican la objeción y dicen, bueno, funde la objeción, pero todos lo inventamos. Y en realidad eso nos inventa. O sea, los países con tradición de oralidad lo tienen estudiado. ¿Cómo se hace para interrogar a un testigo? A un testigo que es propio se lo interroga así. Al testigo del otro se lo interroga de esta manera y está prohibido interrogarlo así, porque si uno lo interroga así, se equivoca porque pierde, porque ese testigo es el del otro. Esto que les estoy contando tiene que ver con cómo uno desde uno tiene la obligación de ser impulsor del cambio del sistema en el que le toca estar. Sí, hoy soy defensor y mañana soy fiscal en esta confrontación imposible de sostener, y yo cuando vos contabas eso les quería contar algo. Hace un tiempo a nosotros nos vinieron a decir que teníamos que representar a nuestros defendidos como defensores cuando eran particulares damnificados de las causas de apremio. ¿Se entendió? O sea, yo lo tenía como defendido por un homicidio, estaba en una unidad carcelaria, era víctima de apremio y lo tenía que representar como particular damnificado. Y yo decía, yo no quería aceptar la del fiscal. Ni loca que haga trabajo fiscal, no voy a tener que ir yo, que soy defensora, a sentarme de ese lado. No sé acusar, no sé cómo se hace, no me sale, no lo voy a hacer. Entonces, bueno,
hubo todo un tema, si lo hacíamos, no, finalmente no lo hicimos, pero en un contexto político, institucional, en donde se nos es permitido decir esto no lo podemos hacer por esto, y tal vez no sea el tuyo en el que tenés que ser un día defensor y un día fiscal. Pero sí es bueno que desde el planteo real, miren, hoy me toca defender a esta persona que mañana la tengo que acusar por otro delito. ¿Cómo hago yo para sentarme un día de un lado y otro día del otro con la misma persona acusada o defendida? Digamos, que alguien lo explique, empezar a generar a partir de saber por qué los sistemas en donde existen cuerpos de fiscales y defensores extrapoder tienen cuerpos de fiscales que responden al Estado y defensores extrapoder, y saber que eso funciona porque tiene una razón de ser así. ¿Me entienden lo que les digo? O sea, uno desde uno tal vez no genere el cambio absoluto, pero sí si genera esto de la capacitación, la capacidad, la competencia,